Bueno, muy buenas tardes. En nombre de Tirando Blanc le damos la bienvenida a la presentación de la obra Construir Democracia, 50 años de periodismo de opinión. Es un placer para nosotros contar con la presencia del autor y el maestro Hernando Roa Suárez, así como de el maestro y doctor Alfredo Sarmiento. Quisiera brevemente presentar su hoja de vida, hablar un poco sobre lo que ha sido el trabajo de edición de esta obra que hoy presentamos para ustedes y que nace al público con la invitación de que compartan un poco de la honestidad del autor que ha plasmado sus palabras en esta obra. El doctor Hernando Roa es abogado y socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en ciencia política, alta dirección del Estado y derecho laboral, magíster en desarrollo económico latinoamericano. Ha sido director del programa de Ciencia Política de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, decano de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle, decano de posgrados y director del Instituto de Estudios Internacionales Alberto Lleras de la ESAP, secretario privado de la Gobernación de Boyacá, asesor del rector de la Universidad Pedagógica Nacional y director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, cofundador de la Escuela de Alto Gobierno de Colombia, profesor universitario, periodista de opinión, ensayista y conferencista internacional. Tiene múltiples publicaciones en temas de su especialidad y es asesor y consultor. Por su parte, el doctor Luis Alfredo Sarmiento Gómez es doctorandus en Economía de la Universidad de Erasmus de Rotterdam, magíster en Economía de la Universidad de los Andes, economista y filósofo. Ha sido director del Programa Nacional de Desarrollo Humano, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Departamento Nacional de Planeación. Director de la Misión de Apoyo a la Descentralización y Focalización de los Servicios Sociales para el Sector Educativo del PNUD y el Departamento Nacional de Planeación. Consultor de largo plazo para el Banco Mundial como especialista en educación, asesor de varios ministros de educación del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para varios países latinoamericanos, escritor de textos significantes sobre temas de su especialidad, profesor universitario en pregrado, maestría y doctorado, y así también es conferencista internacional. Damos la bienvenida entonces al doctor Hernando y al doctor Alfredo. Quisiera introducir esta conversación diciendo que ha sido muy grato acompañar al doctor Roa en la edición de esta obra que hoy nos presentan. Sin duda alguna se plasman en este libro, que está dividido en 3 tomos, una honestidad de su ser y su devenir académico como una persona altamente democrática en sus pensamientos, en la que confluyen dentro de sí un diálogo permanente. Es una obra de especial relevancia, especialmente porque no muchos autores son tan juiciosos y hacen un trabajo tan relevante en materia de revisión de sus textos, y doy fe de ello, y por eso quisiera darle en este momento la palabra al doctor Luis Alfredo, quien es el prologuista de la obra, para que nos comente y empecemos la conversación sobre el significado y el aporte que tiene esta obra para la democracia en este momento coyuntural del país. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es un verdadero placer estar en esta posibilidad de discutir un libro de las características, bueno, no uno, 3 de las características que tiene esta gran obra. Sí, leer el libro de la construcción de la democracia es conversar con el concienzudo y profundo trabajo en el que Hernando Roa Suárez supera con creces la sugerencia del subtítulo, de que se trata solamente de 50 años de periodismo de opinión. Es un diálogo con la vida, de reflexión comunicada a través de palabras. Son 50 años de análisis crítico sobre temas centrales
de la historia contemporánea de Colombia, presentados por un humanista moderno para el que ningún tema del desarrollo humano y la construcción social del país le son extraños, cuyo objetivo básico es entender y transformar la realidad colombiana. La reflexión de estos 50 años se orienta a impulsar el reto inacabado de la sociedad colombiana de construir democracia, el gobierno del pueblo, para el pueblo, según la profunda expresión de Lincoln en Gettysburg en 1863. Reconocida como una finalidad fundamental para los formadores, expresada en su personal testimonio de fe en la formación de la juventud, por Hernando, cuando dice: la vía óptima para alcanzar sociedades más igualitarias que impulsen a la juventud a la construcción de una sociedad democrática real, participante, activa, justa, pacífica y libre. Hernando lleva al lector a observar y reflexionar con una reiterada actitud de conciencia crítica sobre elementos fundamentales del desarrollo individual y colectivo de Colombia. Una mirada que discute las coyunturas políticas de la promoción y aprobación de la Constitución de 1991. Discute los temas centrales de la administración pública como gestión de calidad y del ejercicio político, tales como gobernabilidad y participación. Presenta un selectivo panorama histórico de los liderazgos donde se encuentran Bolívar, Mussolini, De Gaulle y Obama, entre otros. Analiza la importancia de la ciencia y la pedagogía, pero también el carácter de las diversas revoluciones latinoamericanas. Dedica además una buena parte de su artículo a la literatura, la pintura, la música, la danza y el arte como elementos forjadores de la cultura del país. Es una mirada integral de la sociedad colombiana. El humanismo en su expresión universal, que se forja en los contextos cambiantes de las coyunturas históricas, en la vida del pensamiento de maestros colombianos ilustres, sumergidos en un pensamiento cosmopolita, diverso y multidisciplinar, como Fernando Inestrosa Forero y Alfonso Borrero Cabal, y en lecciones que se deducen de grandes personalidades universales de muy diversos orígenes y tendencias. La columna vertebral que le da unidad a esta mirada enciclopedia es el convencimiento de que escribir es un camino para aprender a pensar, a decidir, a comprometerse para servir, crear y ser. Puede afirmarse que se trata de la necesidad de comunicar para enseñar a reflexionar, para promover los cambios sociales y para impulsar la construcción de nuevos conocimientos. La comunicación como poderosa herramienta en la actual sociedad global del conocimiento. Hernando es ante todo un humanista académico, un orgulloso docente universitario. Su comunicación a través de la escritura es al mismo tiempo reflexión profunda y crítica sobre la realidad vivida de la organización social, que enseña a conocerla, entenderla e impulsar su perfeccionamiento. Una prolongación de la cátedra a través de los medios de comunicación para propiciar la controversia y el intercambio de pensamiento propios de una sociedad moderna, polideológica, polirreligiosa, para entender crítica y orgullosamente la riqueza y las oportunidades que produce la heterogeneidad de culturas y naciones que constituye nuestro país. La comunicación que se realiza no solo con múltiples ideologías, sino con expresiones de muy diversa naturaleza, con la creación literaria que no por su belleza y armonía pierde fuerza en la crítica a la dictadura del otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, o en su obra Yo no vengo a decir un discurso, o cuando con calidad artística comparable presenta el asco por la barbarie de la violencia política expresada en la fuerza testimonial de un conjunto artístico de pinturas de Botero. Y se analiza también el rechazo visceral al autoritarismo en la obra de Vargas Llosa, donde la excelente forma literaria solo le agrega más energía y poder de convicción para enseñar que el autoritarismo envenena el futuro de un país y crea hábitos de prácticas malsanas.
Una comunicación que se expresa en la política cuando es democrática y ejercida con un liderazgo basado en el servicio de la gente y no en la dominación ejercida con la razón de la fuerza por dementes que no han sido capaces de utilizar la fuerza de la razón. Una comunicación que crea puentes entre la academia que reflexiona críticamente y el periodismo que defiende el Estado de Derecho, capaz de decir cuando sea necesario el estado de indignación como fase superior del estado de opinión. Cerca de la tercera parte de esta reflexión de una vida convertida en testimonio periodístico se dedica a la política. Una política leída y analizada en los protagonistas de los liderazgos universales, latinoamericanos y nacionales. En los periodistas que han alimentado la democracia colombiana en su papel de control social, de conciencia crítica, valor humano que no desfalleció ni se atemorizó por la cobardía asesina en los casos de Luis Carlos Galán y Guillermo Cano, ante los cuales el llamado de Hernando fue impedir que el vicio organizado y la absurda corrupción penetre en conciencias indiferentes. Un libro al servicio de la formación pedagógica de los demócratas, que se expresa muy claramente en la forma como cada uno de sus 20 capítulos se acompañan de una bibliografía especializada que se selecciona con cuestionarios cuidadosamente elaborados para alimentar diálogos y talleres de discusión. Discusiones sobre los liderazgos políticos, gobernabilidad y cultura. Se introduce así a la reflexión sobre los demócratas paradigmáticos y los dictadores, sobre predicadores de guerra como Hitler y profetas de la paz como Gandhi. Definitivamente este libro es un aporte para acompañar la docencia y la reflexión sobre la democracia en el periodismo, en las tertulias intelectuales y en las aulas universitarias. Un mensaje básico en la construcción de la democracia es la concepción de la política, una concepción que combina magistralmente la mirada de Platón, que en su diálogo de Protágoras, donde el famoso sofista de la época define la política como un conocimiento que se puede enseñar como las demás materias, pero que es controvertido por Sócrates, porque la política debe permitir la formación en el honor y la justicia, que exige una excelencia moral más allá del conocimiento hasta el compromiso con la búsqueda de la verdad y la excelencia ética individual y colectiva. También adiciona la afirmación aristotélica: el bien en política es la justicia. Mensaje válido para la Colombia de hoy, 25 siglos después de haber sido pronunciados por el Estagirita. La naturaleza arrastra instintivamente a todos los hombres a la asociación política, porque el hombre, cuando no ha alcanzado toda la perfección posible, es el primero cuando ha alcanzado toda la perfección posible, es el primero de los animales, pero el último cuando vive sin leyes y sin justicia. No hay monstruos más grandes que la injusticia armada. La justicia es una necesidad social porque el derecho es la regla de la vida para la asociación política. En la aplicación práctica, Hernando considera la política como un arte y una ciencia social, es decir, un pensamiento reflexivo y sistemático para entender la situación actual e identificar cuidadosamente sus causas, pero también y sobre todo dirigida a sistematizar las causas para poder realizar las transformaciones. Pero especialmente la ciencia social es una forma de lograr desarrollos de los individuos, capaces de autonomía y reconocimiento de su papel en la comunidad nacional, pero inmersos en la construcción de instituciones colectivas que multiplican muchas veces la capacidad individual y le permiten generar normas de comportamiento y organizaciones. Los ensayos sobre Marx y Weber cumplen el objetivo académico que Hernando tiene como leitmotiv de su trabajo. Como académicos, dice,
Debemos aprender de las reflexiones críticas serias del conocimiento donde quiera que se encuentren. No se demoniza ni sacraliza ninguna ideología. El verdadero intelectual debe estudiarlas y discutirlas todas. Pero además complementan el individualismo metodológico del liberalismo con el análisis de los efectos que sobre el comportamiento humano se producen colectivamente como necesario contexto que para ser legítimo debe ser discutido pública y democráticamente y para ser eficaz debe ser exigible socialmente. El carácter pedagógico es el mensaje de la política que se aprecia en la reflexión de los casos de los grandes líderes. Desde Bolívar, que impulsa la Declaración de Angostura, donde se afirma que el sistema de gobierno más perfecto es el que produce la mayor felicidad, la seguridad social y la estabilidad política. Siguiendo con Uribe, que resalta la necesidad de lograr que los políticos sean más estadistas y los intelectuales más políticos y activos en el accionar democrático, y mostrando la fuerza de Gaitán en su denuncia a la corrupción oligárquica, trayendo la reflexión sobre Gandhi y la capacidad de lograr una vía pacífica para superar la violencia que suponía una guerra de independencia contra una potencia como el Imperio inglés. Contrastando con los líderes del fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, para mostrar que los peligros, las inconsistencias y el destino de los regímenes irracionales se conduce por líderes totalitarios. La justicia es la base del Estado. En la mayor parte de las constituciones modernas desde 1991 se adoptó en la colombiana al definir al país como un Estado social de derecho. Ha quedado atrás la idea de Hobbes de que el miedo a la anarquía es la base del Estado. Los abusos de algunas naciones se basan en esa idea que podría simplificarse diciendo: si usted asusta suficientemente a su pueblo, la seguridad está por encima de la justicia. Idea que contrasta con la mirada del gran teórico político del siglo XX, John Rawls, quien demostró que en una sociedad moderna la justicia entendida como imparcialidad y equidad es la base del orden social. Un Estado social de derecho significa que la organización colombiana se debe basar en la equidad, tal como Hernando Roa lo expresa en su texto. Pero también en sus consideraciones sobre el liderazgo político del siglo XXI se expresa el principio de realidad que le ha agregado a Amartya Sen con su idea de la justicia. Aun si no logramos instituciones perfectas, debemos luchar como sociedad contra situaciones abiertamente injustas, de manera que construyamos sociedades cada vez mejores. En su ensayo de gobernabilidad democrática la define como la capacidad del sistema para ejecutar políticas públicas que permitan la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población, que aseguren la estabilidad, faciliten la comunicación ética entre gobernante y gobernados y permita una acción eficiente y eficaz, para lo cual necesitamos líderes bien formados y con responsabilidad histórica. La administración pública, la reflexión moderna ha resaltado la importancia de aprender de los desarrollos de la gestión privada en el manejo eficaz y eficiente de recursos humanos, físicos y financieros, pero también ha mostrado la necesidad de reconocer que la rentabilidad como finalidad dominante de la actividad administrativa privada debe superarse y crecer en la administración pública con la combinación de múltiples objetivos en resultados de equidad, eficacia, universalidad, satisfacción de expectativas sociales. Para lograrlo se requiere una formación interdisciplinar y un impulso decidido a la investigación y la evaluación. La reflexión y el conocimiento profundo de los comportamientos humanos deberían tener un puesto central en la actividad académica de formación de los administradores públicos.
además de tomar conciencia que en el presente siglo el cambio es más rápido y profundo, lo cual también exige formación continua con visión universal para que el país se pueda insertar en la sociedad global del conocimiento. En esta dirección, Hernando hace énfasis en la entrevista de Mario Bunge acerca de la finalidad de toda la reflexión científica. Ante la pregunta ¿cómo ve el futuro de la ciencia?, Bunge hace notar que calificar el futuro de la ciencia depende de la orientación hacia los objetivos de la sociedad. En síntesis, la construcción continua de la democracia exige una ciencia política basada en la justicia y en la búsqueda de la equidad. Una sociedad que desarrolle la excelencia en el conocimiento, la ética en el comportamiento colectivo y la capacidad de entender y transformar eficazmente la realidad. Se trata de caminar hacia un futuro colectivamente construido, profundamente reflexionado en la búsqueda del bien para todos. El cumplimiento de uno de los retos más difíciles es la construcción de la democracia en Colombia. En la construcción de la democracia en Colombia es formar una nación de personas iguales en sus oportunidades, logros y derechos humanos, pero orgullosa de su diversidad, por la riqueza que significa su heterogeneidad de naciones, etnias, regiones, culturas e ideologías religiosas y políticas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alfredo Sarmiento. Sin duda es un prólogo que recoge amplia y completamente lo que significa la obra del doctor Roa en su ser y quehacer. De esta manera quisiera invitar al doctor Roa a lo largo de esta obra que recoge 50 años de trabajo a que nos comente de la manera más honesta, como siempre lo ha sido, el significado que tiene esta obra en un momento muy importante de su vida. En un momento tan importante de su vida, y cómo esto cala en la sociedad colombiana en un momento tan importante en el que la democracia se ve cada vez amenazada por fuerzas oscuras, como tenemos la impresión a veces, personas que nacimos mucho antes incluso de que estas páginas empezaran a escribirse. Entonces quisiera dar la palabra al doctor Roa y muchas gracias por su asistencia en esta presentación. Muy buenas tardes para todas, para todos. Maestro Alfredo Sarmiento Gómez y señora Carmen Alam, doctor Fabio Rodríguez Duarte y María Soledad Gómez, editores de Tirando Blanc, Rosa Margarita, Hernando José, Alberto Almonacid, director de Domo Paz, muy queridos asistentes. Es muy honroso tener el gusto de presentar ante ustedes esta obra editada por Tirando Blanc para Iberoamérica. Y complementando lo que magistralmente ha expuesto Alfredo, ¿de qué se ocupan estos 3 volúmenes que han sido construidos cuidadosamente durante tanto tiempo? De construir democracia, especialmente en Colombia y América Latina. Aquí están plasmados mis desvelos, cuestionamientos,
hallazgos, diálogos, estudios, investigaciones y labores pedagógico-investigativas durante 6 decenios de labor académica y 50 años de trabajo como periodista de opinión en El Tiempo, El Espectador y El Mundo de Medellín. Cuántas satisfacciones, aprendizajes inacabados en torno a la condición humana y a la vida de los periodistas de opinión. Cuántas lecciones en torno a estos seres maravillosos que somos los seres humanos. Cuántas preocupaciones por el destino de nuestra democracia. Hablemos ahora un poco sobre la experiencia de la columna. Mantener una columna de opinión ha sido apasionante y enriquecedor. El ejercicio es definitivamente estimulante e invita a la reflexión para que desde el interior de la práctica universitaria se discierna con la rigurosidad que exige el periodismo sobre temas de interés público. Notemos que la tensión que se produce al escribir columnas es una incitación a la creatividad y al ejercicio de la vocación periodística, pedagógica y política. Debo decir entonces que he disfrutado todas y cada una de las cuartillas que se han desgranado una a una, impulsadas principalmente por el proceso del discernimiento desde el interior de nuestras aulas universitarias. Ha sido un esfuerzo por traducir a un lenguaje asequible a amplios sectores de la población las elaboraciones provenientes de la labor académica. Son apuntes universitarios abiertos al diálogo y la controversia, propias de quien ha tenido una vocación democrática irrevocable y una inmensa preocupación frente a las consecuencias de los regímenes de facto o dictaduras de cualquier tipo, de derecha o de izquierda. Las dictaduras dejan lesiones que son muy difíciles de curar. Para el lector cuidadoso, los miembros de las comunidades de nuestras facultades de periodismo y comunicación social y las organizaciones gremiales, la columna ha sido una invitación permanente a la elaboración precisa, a la profundización en temas relevantes como los vinculados al universo temático y a formarse como periodistas de opinión. ¿Cuánto tenemos que avanzar en estas materias ahora, donde la crisis del periodismo de opinión es muy alta? Porque aún hay lo que Alberto Lleras decía aquí en Bogotá en el 46, periodistas que se venden, aunque por fortuna es solo esporádicamente. Pero eso es grave. Cuánto por descubrir y aprender a construir y reconstruir. Más también ha sido una oportunidad para cultivar nuestro lenguaje. Qué buen lenguaje el nuestro. ¿Y qué decir a propósito del origen del texto? La presente elaboración me ha permitido congregar parte sustantiva de mi evolución académica, pedagógica, investigativa, administrativa e innovativa, vertida periodísticamente
en el intervalo comprendido entre abril de 1969 y abril de 2023. Ha sido una tarea ardua que ha facilitado acercarme a la comprensión de temas políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales a nivel nacional e internacional por parte de un ciudadano que nació en Occidente. Él se encontraba comenzando la Segunda Guerra Mundial, el drama de la Segunda Guerra Mundial, y se encuentra ahora en medio de una sociedad permeada por la globalización, el replanteamiento de sus valores, la crisis ambiental, la reformulación de los procesos de desarrollo centrados en la significación de lo humano y el avance de los procesos de paz en Colombia después de 75 años, 1948 a 2023, de vivir diversas clases de violencias. Así que la presente oración, como ustedes saben, editada en Texto Amos, contiene solo una selección de mi obra. Debido al área de especialización en ciencia política y derecho público, y al interés que me despertaba el conocimiento de la vida y obra de grandes estadistas y pensadores, fui descubriendo paulatinamente la relación de los líderes de diversos sistemas políticos con la vocación de escribir. Para pensar solo en algunos del siglo XX, encontramos a Charles de Gaulle, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Vladimir Ilich Lenin, León Trotsky, Mao Zedong, Ernesto Guevara el Che, Fidel Castro, Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Helmut Kohl, Angela Merkel, Salvador Allende, Rafael Uribe, Alfonso López Pumarejo, Darío Chandía, Jorge Eliezer Gaitán, Eduardo Santos, Alberto Lleras, Carlos Gerard Restrepo, Laureano Gómez, Mariano Espina, Alfonso López Miquelsen, Luis Carlos Galán y Gustavo Petro. Por supuesto que, como ustedes comprenderán, es muy diversa la responsabilidad de cada uno de estos políticos que he mencionado. Es muy diversa la responsabilidad histórica. Es muy diverso su enfoque de la vida y del sistema político-económico. Pero, en fin, todos usaron el periodismo de opinión para transmitir sus ideas. Quisiera observar entonces que lo que hace años eran colaboraciones esporádicas, ahora se me presentan como exigencias permanentes de una vocación y de una disciplina que me invitan a discernir, a comprometerme, a servir con reflexiones compartidas, especialmente con los lectores y educandos. Qué bello oficio, cuánta responsabilidad. Insisto, cuánto tenemos que hacer en Colombia para mejorar el periodismo de opinión y la formación política, frente a la cual sectores amplísimos de la población colombiana ignoramos nociones fundamentales. Ahora bien, en el ejercicio de mi labor periodística he buscado facilitar el surgimiento del pensamiento crítico y abrir la esperanza en una sociedad más humana. Y como Alfredo lo enfianzó muy bien, en paz y en vías de cristalizar un desarrollo sostenible, siguiendo los preceptos de Naciones Unidas,
que están maravillosamente expuestos al público externadista en su universidad, como algo para que exactamente los visitantes de ella no olviden en qué consiste lograr el desarrollo sostenible. Hoy no tengo duda, escribir periodismo de opinión es un camino para aprender a pensar, a decidir, a comprometerse, a servir, co-crear y ser. Sobre todo eso, ser. Ustedes se preguntarán ahora, ¿y de qué tratan estos libros? Quizá el número 32, 33 y 34, que nos entrega hoy Hernando, y que a veces hemos tenido que padecer 1 hora y media en sus presentaciones, y que no va a ocurrir hoy. ¿De qué tratan esos libros? Muy sencillo. De construir interdisciplinariamente la democracia. Sí, democracia política, económica, social, cultural, justa, libre e, insisto, en vías de construir un desarrollo sostenible, no de crecer. Desde el decenio de los 60, con Rostov y con los pensadores más brillantes de economía, se demostró que una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Por eso se habló de las etapas de desarrollo. Pero ahora vemos que el desarrollo sostenible no es simple desarrollo, es algo que tiene características muy específicas. Desarrollamos brevísimamente esas nociones que acabo de expresar. Necesitamos construir democracia política, haciendo de ella un arte, un oficio y una ciencia. Y no, como lo hemos tenido que ver en Colombia, especialmente a partir de 1970 hasta nuestros días, salvo excepciones, por ejemplo, en los gobiernos de Virgilio Barco y de Juan Manuel Santos. Y estos dos son diferentes, pero cada uno dejó legados positivos. Otros se apropiaron indebidamente, privadamente de lo público. ¡Qué horror! Necesitamos construir también democracia económica, que fortalezca al Estado, no que lo debilite, como comenzó a producirse en el gobierno de Misael Pastrana, con el acuerdo de Chicoral, y se profundizó posteriormente en forma politiquera, es decir, desvirtuando la política durante la administración de César Gaviria. Claro, muy hábilmente, sin obedecer a profundas convicciones democráticas, como lo hizo su predecesor político, Luis Carlos Galán, con convicciones. El señor Gaviria no conoce de convicciones profundas de la democracia, pero sí sabe mucho de politiquería, como le enseñó su maestro inicial, que fue el Plumón de Pereira. Y consta en autos, por supuesto. Vamos a construir democracia económica que contribuya eficazmente a organizar planes de desarrollo sostenible con las orientaciones paradigmáticas de Naciones Unidas y no con las deficientes, oportunistas prácticas de César Gaviria y compañía en nuestros días. Mas los tomos se ocupan también de construir democracia social.
democracia social que facilite enfrentar institucionalmente la estructuración de nuestras clases y estratos sociales. Necesitamos una sociedad de clases sociales solidarias que no promueva la lucha de clases, sino la inclusión y la igualdad. Esto es un desafío antiquísimo de Colombia y bien vale luchar por eso. Desarrollo social, democracia social, con inclusión y en búsqueda de igualdad. Recordemos que el maestro Darío Chandía, que fue encargado de la presidencia de la República 4 veces, nos enseñó bien y con sabiduría y con autoridad ética, porque lo practicó hasta el fin de sus días, muriendo modestamente en Ibagué, para no hacer gastar al Estado a las atenciones que él merecía tener. ¿Qué nos enseñó el maestro Chandía? El odio, decía el maestro, ha sido el opio de los colombianos. Tenemos que tener mucho cuidado. Esta mañana no más escuché y recibí en mi mail una propaganda en virtud de la cual se sostenía que el señor Petro era un comunista que había que odiar. La dialéctica, no deseo molestar a nadie, pero la dialéctica del odio que Laureano Gómez impulsó desde el siglo le ha costado miles de muertos a Colombia, miles de muertos del pueblo, de la gente sencilla, de la gente maravillosa, que son la mayoría de los colombianos. Necesitamos entonces una democracia justa, que organice no solo el profundo postulado romano que el maestro Chandía conoció muy bien como embajador en el Vaticano en 2 oportunidades. ¿Qué aprendió allá? Lo que aprendimos en primero de Derecho. La justicia es sum cuique tribuere, es decir, darle a cada cual lo que le pertenece. Pues bien, no necesitamos una democracia justa de la vieja manera, sino una democracia que desarrolle en la práctica los postulados de nuestra Constitución del 91, de justicia social y de paz, que vertebra la totalidad del texto de nuestra Constitución vigente. Necesitamos construir una democracia en paz, que se exprese políticamente con la ausencia de violencias abiertas, de violencias estructurales, de violencias culturales. No olvidemos la enseñanza del maestro Bobbio, uno de los arquitectos de la nueva Constitución española y, por supuesto, de la nuestra. Lo vi cómo influyó en los más importantes legisladores que en la Constituyente del 91 armaron la nueva Constitución de una manera diferente a como se hacían antes las constituciones de Colombia. El maestro Bobbio sostuvo: el problema de la paz no es algo superficial, no es algo que se resuelve solo con retórica, es un problema de fondo. La paz es el bien absoluto para nuestros hijos, el bien absoluto para nuestros nietos, el bien absoluto para nuestros descendientes, el bien absoluto para el futuro. Luciano, la paz, el bien absoluto para el futuro. La paz, condición necesaria para la realización de todos los demás valores.
Esto es un concepto total de paz. Hay que saber leer, hay que conocer bien qué significa eso de paz total y cuánto tiempo nos vamos a demorar todavía después de 75 años de guerra. Complementariamente, necesitamos una democracia libre, relacionada con todos los países, sin sometimiento a potencia mundial alguna, con una cancillería integrada por expertos en la carrera diplomática y no por una oficina de la presidencia donde el señor ministro se dedica solamente, o se dedicaba sobre todo, solamente a firmar decretos de designación de embajadores o embajadoras. El sometimiento, el marginamiento y las divisiones de que hemos sido objeto deben cesar, y la diplomacia bien ejercida contribuye a este fin. Miremos, por ejemplo, estudiemos, por ejemplo, preguntemos, por ejemplo, ¿qué sabemos de Itamaraty? De Itamaraty, ¿qué se hace en la Cancillería de Brasil? ¿Cómo se forman esos profesionales? ¿Qué méritos hay que tener para ser embajador o embajadora? Está aquí, cerca, donde nuestros hermanos brasileros, ahí cerca, en Brasil, que tienen una bandera que tú conoces bien. Complementariamente necesitamos también una democracia cultural que se exprese en formas de ver, de vivir y de sentir una sociedad abierta, no cerrada, no proscriptiva, una sociedad que no cultive, por tanto, valores dictatoriales, dogmáticos y atrasados. No necesitamos seres fanáticos. El fanatismo nos hace daño inmenso. Necesitamos tener oídos para escuchar mensajes positivos. Y cambiemos ligeramente de instancia. ¿Cuál es una de las más importantes cualidades de este libro? ¿Qué tiene este libro que no tienen otros libros de periodistas muy ilustres, como por ejemplo Enrique Santos o Daniel Samper o D'Artagnan, etcétera? ¿Qué tiene que no tienen los otros textos? Primero, las columnas han sido organizadas por grandes temas, por 20 grandes temas. ¿Cómo cuáles? Como Estado, como la economía, como los partidos políticos, como la gobernabilidad, como los grupos de presión, etcétera. Pero cada capítulo tiene bibliografía paginada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir selección de textos fundamentales para ampliar y controvertir lo que he planteado en mis columnas. No es solo lo que yo he planteado, es lo que plantean aún quienes me controvierten por la televisión o por los medios de comunicación o por lo que quieran. Pero esto va acompañado de preguntas para cada capítulo. Entonces, los poseedores de cada texto, y cada texto tiene bibliografía distinta que nos costó con Lady Soto 2 años de trabajo interno en la biblioteca Luis Ángel Arango.
en uno de los cubículos especiales que esa institución ejemplar y maravillosa, no solo en Colombia, sino en Iberoamérica, tiene para el uso de los profesores que se consagran. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve ese material? ¿Es solo un lujo? ¿Es solo demostrar la erudición? ¿Es solo demostrar para descrestar, para ejercitar la descrestología? ¿Qué es la descrestología? Es la ciencia con la cual y sin la cual las cosas quedan tal cual. Pues aquí no encontrarán nada de descrestología. Encontrarán la posibilidad de organizar conferencias, cursos, diplomados, seminarios, especializaciones y posgrados. Estos textos han servido ya como módulos, algunos de sus capítulos, para, por ejemplo, la maestría y la gobernabilidad y el doctorado en la Universidad de Santo Tomás. Digo, uno de los casos que he conocido, pero fue mucho el tiempo que me costó. Por esas cualidades, este texto ha sido dedicado a mis nietos, uno de los cuales me acompaña, Luciano, y los otros por razones de sus ocupaciones no pudieron venir, para que ellos, en primer lugar, pero mis discípulos también, como tú, Orlando, puedan continuarlo. Es una obra que admite continuación en el tiempo, para que permanezca, para beneficio solidario, no de un grupo elitario, sino de universitarios serios y conscientes de la búsqueda de nuestro país, de la búsqueda de democracia para Colombia. Queridos asistentes, a construir democracia dedicaré los años que me quedan, porque esta patria, que es nuestro gran país, nos necesita libres, justos, democráticos y en paz, y en vías de construir un desarrollo sostenible hasta el fin de nuestros días. Pero los maestros, Alfredo, tenemos un desquite histórico maravilloso. No vamos a morir. Desaparecerá nuestro cuerpo físico, pero nuestro pensamiento, nuestra relación, nuestras reflexiones, nuestro quehacer mantendrá en la presencia y en el cerebro de nuestros alumnos. Este es el desquite histórico. Asimismo, como yo he aprendido de grandes maestros que no tuve el honor de conocer, desde Sócrates hasta Bobbio, así seguirá pasando. Y esto es solo una pequeña muestra de la perdurabilidad de los grandes maestros. Solo una muestra. Mil gracias entonces a Rosa Margarita, que me acompañó en estos 50 años de trasegar de mis columnas. Mil gracias al maestro Alfredo Sarmiento Gómez, por su profundo y consagrado prólogo. Mil gracias a Hernando José, que contribuyó eficazmente a la edición de los libros El liderazgo político y la primera edición de Construir democracia. Él me acompañó durante muchos días, lentamente,
haciendo columnas que se convirtieron en la primera edición de Construir Democracia que editó la Universidad Pedagógica con motivo de sus 50 años. Mil gracias a Margarita y Mario y Jerónimo por su estímulo y por su compañía. Y a Santiago, Juli y Luciano, que hoy está con nosotros, muy feliz y muy tranquilo, pensando en la importancia de este libro. Mil gracias a los señores rectores, decanos y colegas profesores que me animaron y me animan a llegar hasta aquí. Mil gracias a usted, doctor Fabio Rodríguez. Usted y la gente debe saber en Colombia me acompañó a editar las 1475 páginas en 3 tomos para las actuales y futuras generaciones de colombianos realmente demócratas. Página a página, con usted se editó esos 3 volúmenes, en forma consagrada, responsable y profesional. Con la culminación de su doctorado, porque usted lo merece, usted quedará preparado para asumir como uno de los candidatos a convertirse en estadista que necesita nuestra gran nación. Mil gracias a todos y cada uno de los que contribuyeron a que esta obra tuviera un final feliz. Mil gracias a todos ustedes por su presencia y solidaridad. Muchas gracias al doctor Roa por sus palabras. Es un inmenso placer y un orgullo para la editorial Tirán Lo Blanc haber contribuido a que esta obra se haga realidad. Y en este momento solamente quisiera recalcar la importancia que tiene esta obra en materia estructural de una vida entregada como docente y esa parte tan especial de haber dedicado a cada una de sus columnas una sección de preguntas y diálogos y proponer talleres para quienes quieran acercarse a esta obra, porque es una manera en la que el doctor Roa, como bien lo ha dicho, trasciende su labor como docente y le entrega a los lectores la oportunidad de seguir conversando con cada uno de los temas que él plantea en esta obra, lo que me parece y lo que hace de esta obra algo muy importante para la sociedad y para quienes tenemos la oportunidad de poder acercarnos a los libros que nos presenta. Por último, quisiera abrirle el micrófono al público, quisiera que ustedes se acercaran en este momento, en esta oportunidad, con alguna de sus preguntas o alguna reflexión que tengan para el doctor Roa. Con mucho gusto cedemos el espacio para que podamos conversar en este momento. Como el doctor Roa siempre ha dado la oportunidad a sus estudiantes y a todas las personas con las que ha tenido contacto de poder dialogar y poder tener una retroalimentación sobre su ser y su quehacer. Con toda tranquilidad, como algunos de mis discípulos que están aquí, no hay instancia del conocimiento sobre esto que se ha planteado aquí por el doctor Alfredo o por mí, ni en lo teórico, ni en lo epistemológico, ni desde el punto de vista sistémico, ni en la parte de las prácticas, que ustedes puedan hacer la pregunta. Si no sabemos, sencillamente vamos a decir no sabemos, porque a los alumnos no se les debe engañar, ni se les debe mentir, ni se les debe descrestar. Así que sobre esto que se ha dicho hoy, ofrecemos la palabra
con toda tranquilidad y con toda sencillez, y no teman. Aquí hay personas que son muy buenas preguntadoras, que son muy buenos cuestionantes, que me gustaría oír para ver si podemos responder. Ofrecemos la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor Roa. Como director de la Fundación Novopaz, que hacemos educación política, y eso que usted habla de construir democracia, y usted lo conoce, ¿cuál ha sido el fallo de la institucionalidad en la educación política y democrática de las universidades en Colombia para que tengamos eso o que hoy por hoy usted llama o siempre ha llamado la politiquería y que no superemos la ignorancia política en democracia en nuestro país? ¿Cuál ha sido la responsabilidad de la educación política de las universidades, en este caso o de la educación en general, para la formación democrática de los colombianos? Mi querido doctor Alberto, como usted lo sabe, internacionalmente desde Domopaz y el soporte de la Hans Seidel, la preguntita que me ha hecho es un tratado, porque imagínense todos los asistentes, cuál es el de la educación en la transformación de la formación política. Esto es clave, es estructural, es un punto fundamental. Solo debo decirles lo que le he dicho a los señores rectores. Y todavía no me hacen caso, que es los pensums de los programas de ciencia política y gobierno y relaciones internacionales y finanzas públicas deben ser reestructurados. Colombia no está produciendo el número de políticos que necesita el país. La juventud en 14, bienvenido doctor Jorge, ¿qué tal estás? La juventud en 14 direcciones territoriales me han dicho, doctor, no queremos oír hablar de la política. Los políticos son unos ladrones y nosotros no queremos ser ladrones ni ladronas. Nosotros queremos ser profesionales. Eso me ha pasado durante muchos años, pero precisamente les digo, desde 1980, que fue la primera vez que oí públicamente este acontecimiento. El problema es tan grave que aún personalidades que ejercen la política practican en la politiquería y hacen creer que están haciendo política, pero no están haciendo la política ni como arte ni como ciencia, porque no tienen cuidado, no tienen conciencia crítica, no saben que la política es la más bella de las vocaciones cuando se ejerce con eticidad, cuando se ejerce con eticidad, como grandes maestros que hemos tenido en eticidad política. Por ejemplo, el gran político que fue en el siglo XIX, un tolimense de origen modestísimo, Murillo Toro. Y él tuvo la fortuna de tener otro que fue maravilloso y también de Chaparral, Darío Echandía Olaya, el más importante egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario en toda su historia, según lo que he indagado y he confirmado. Así que políticos nuevos necesitamos.
Confiamos que Domo Paz siga haciendo su espléndida labor, como lo hace usted, con el Capitolio Nacional, llevando a la juventud a que conozca dónde se hacen las leyes y cómo los colombianos debemos respetar esos sitios que son fundamentales para la democracia y no para que asusados por presidentes mediocres como el señor Trump se acerquen a destruir el centro de la democracia norteamericana. Necesitamos seguir fortaleciendo las universidades y la formación política que se da en las universidades debe ser reestructurada. ¿Tú quisieras decir algo más? No, todavía tenemos tiempito. 5 minutos más nos dicen. Aprovechen. Buenas tardes, mi querido doctor Roa. Cordial saludo, felicitaciones por este gran logro. Extenderle un cordial saludo a doña Margarita y sus hijos y su nieto. Sabemos que uno de los pilares de construir democracia y que se nuestra constitución política y de lo que se ha hablado es la materialización del Estado Social de Derecho. Cuando hablamos de materialización del Estado Social de Derecho y de construir democracia, uno de los grandes pilares es esa participación ciudadana incidente, que hoy en día en estos 30 años lo que hemos visto, a pesar de los diferentes mecanismos de participación, es una instrumentalización de la misma a través de los diferentes gobiernos del orden nacional, distrital, municipal, regional, cuando tratándose de querer consolidar instrumentos de ordenamiento territorial y demás, por ley necesitan convocar a la ciudadanía, pero no necesariamente queda consignado el interés ciudadano en esos diferentes instrumentos. Entonces la pregunta que va de la mano con lo que acaban de hacer, la necesidad de fortalecer la educación, ¿cierto? Pero también cómo desde lo comunitario se puede fortalecer esa participación ciudadana, pero para que sea verdaderamente incidente. Y creo que con ello podemos lograr lo que es una democracia plena. Esa sería como la inquietud. Muchas gracias. Bueno, a mí por supuesto me interesa muchísimo el tema de la educación. Y por supuesto que, digamos que la respuesta es pensarla bien desde el punto de vista de que es una mirada de mediano y largo plazo. El desorden que hemos tenido por 150 años no lo acabamos en 4 años, ¿no? Tenemos que comenzar, y con la educación desde antes. Tanto los neurólogos como los economistas ahora que están en este momento discutiendo cómo, si usted no comienza desde los 3 años de educación, no logra que la gente no logra superar esas deficiencias socioeconómicas que existen. Entonces, debemos hacer educación, sí, desde los 3 años y lograr que la gente así pueda comenzar y seguir hasta llegar a la educación terciaria. Entonces, la educación universitaria, si usted ya llega, como pasa en Colombia en este momento, al bachillerato y solo 40% de los que entran llegan a la universidad y 20%, pues la mitad de los que llegan a la universidad se salen, ¿dónde va a tener educación? Necesita formarla desde antes, pero además, y de acuerdo con lo que usted está diciendo, me parece muy importante la participación de la comunidad de base, lo que llamamos comunidad de base. ¿Sí? Heckman es un premio Nobel de la Economía que le dieron el premio Nobel por hacer evaluación de gestión, ¿sí? Nos demostró y mostró y lo midió, porque mide todo además, que si usted comienza a tiempo
puede superar esas deficiencias que trae la gente de la historia. Tiene dos frases que a mí me gustaría volver a decir. Una, que las deficiencias socioeconómicas se dan por las condiciones de nacimiento de los hogares y de las familias, pero se superan y se logran llegar más allá si hay una educación de calidad, entendiendo por eso una educación que sea realmente integral, que forme no solo el cerebro, sino también los comportamientos, el respeto por los demás, ¿sí? Y una educación que llegue hasta el nivel que la gente quiera, que ojalá, pero además que se inicie y siga funcionando con la investigación. Uno de nuestros defectos grandes en la Universidad Colombiana es que le gastamos menos del 2 por mil a la investigación. Entonces tenemos que comenzar y hacer y tomarlo en serio, porque es la forma realmente de construir cosas nuevas. El futuro depende de las nuevas ideas, y las nuevas ideas dependen de los jóvenes y de la dedicación que la gente tiene para responder, tener buenas preguntas, pero poder responderlas sistemáticamente con investigación. Una feliz tarde para todos. Mil y mil gracias. Hemos estado muy complacidos de estar con ustedes y los invito posteriormente en los próximos 15, 20 días a que asistamos a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, donde tendremos otra sesión complementaria sobre este tema en el recinto de nuestra academia. Una feliz tarde, un feliz fin de semana para todos. Muchas gracias a todos por asistir.